Ya, ¿alguien recuerda en qué parte nos quedamos de la civilización china? No, nadie. Bueno, entonces vamos a empezar desde aquí. Estamos en la página 84. Dice China y sus grandes aportes. Vamos a estar viendo la civilización china, cuáles fueron sus características principales, cómo era su organización social, su política un poco, sus principales fuentes económicas, cómo fue su expansión y posteriormente la caída del imperio. Y también vamos a estar hablando un poco de cuáles fueron los avances o los descubrimientos que ellos hicieron y que cuentan como grandes aportes a la humanidad. Entonces, para empezar, deberíamos hablar un poco del territorio. Este territorio de China, ya recuerdo que sí leímos esto en la clase anterior. Bueno, este territorio de China, podríamos empezar diciendo que era un territorio bastante privilegiado, ¿verdad? Tenía un suelo sumamente fértil, estaba cerca del río Amarillo, por aquí nos mencionan cuáles eran los ríos. Aquí, los ríos que presentaba esta zona y nos menciona también que tenía ciertos beneficios por un fenómeno meteorológico o climático por un fenómeno meteorológico o climático que hacía, ¿verdad? Que se conoce como el monzón o los vientos del monzón, que justamente permitían que en ciertas épocas del año hayan lluvias fuertes y por lo tanto todas las zonas que eran principalmente llanuras se inunden y posteriormente pues el suelo mantenga su fertilidad. Entonces, partiendo de esto, de lo fértil que era el suelo, de los diferentes recursos también que poseía, que tenía también costa, muchos habitantes o personas que habitaban zonas aledañas, principalmente personas provenientes de Mongolia y también del centro de Asia, empezaron a ver ese territorio y decidieron, ¿verdad?, asentarse ahí. Nosotros ya hemos visto todo el proceso, toda la historia, desde cómo pues, los primeros pobladores eran nómadas, posteriormente se asientan, se convierten en sedentarios y empiezan ya a desarrollarse como ciudad. El mismo proceso pasó aquí, en esta parte, en China. Del mismo modo, vinieron personas de las zonas aledañas, vieron que la zona era bastante privilegiada, contaba con recursos, había agua, tenía, digamos que, todos los recursos que necesitaban ellos para asentarse, entonces empezaron a ocupar este espacio. Lo que ocurre o lo que nos dice el libro es que empezaron a ocupar estos espacios y a concentrarse como en pequeñas comunidades o mini estados, que eran culturalmente similares, pero que con frecuencia entraban en guerra justamente por el dominio completo de la zona. Dice aquí en el libro, aquí justamente lo menciona, también enfrentaban enemigos externos mucho más lejanos, atraídos nuevamente por sus riquezas o los beneficios que habían en esta zona. Entonces, estos mini estados o pequeñas ciudades que habían empezado a desarrollarse comienzan a aliarse entre ellos, ¿verdad? Y dice que a finales del segundo milenio antes de Cristo empieza ya la conformación de un imperio. Lo que se conoce como el imperio chino y todo, ¿verdad? Todo lo que trajo consigo, todo el proceso de expansión de este imperio hasta lo que actualmente se conoce como la República Popular de China. Entonces, partiendo de ahí, un poco entendiendo, ¿verdad?, cómo empieza esta formación de ciudades, también cómo vamos a ver cómo se desarrolla la vida en esta zona y cómo es que este imperio pues logra mantenerse también por durante muchísimos años. Un punto clave dentro de este imperio son justamente las formas de gobierno. El imperio chino, al empezar, la forma de gobierno que prevalecía eran las dinastías. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las dinastías? Creo que sí, ¿verdad? Una dinastía.
¿Qué es una dinastía? Alguien que sepa qué es una dinastía nos puede ayudar dándonos una idea. Nadie. Hoy día han venido mudos. Una dinastía, estoy seguro que muchos de ustedes saben, una dinastía es justamente una forma de gobierno en donde quien tiene el poder es una familia. Es decir, el Serie de reyes y soberanos que pertenecen a la misma familia. Algo así, más exactamente. o menos. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Quién participó? Brian Becerra. Brian, ya, para anotarlo. Ya. Entonces sí, justamente lo que decía el compañero Brian, las dinastías son unas formas de gobierno en donde pues llegaban, digamos que al poder una familia entera y durante un periodo normalmente muy largo de tiempo, todas las personas que podían, digamos que ejercer el poder completo, es decir, ser reyes, únicamente debían pertenecer a esa familia, ninguna otra persona de otra familia podía ocupar este puesto. Y lo que sucedía es que pasaba bastante tiempo hasta que se levantaba otra dinastía. Y para esta dinastía llegar al poder, pues em, digamos que tenía que imponerse sobre la dinastía que ya había estado. Entonces, de esta forma fue cómo se organizó este imperio chino, principalmente caracterizado por estas dinastías. Em, Tenemos por aquí, o el libro nos menciona, que hay tres dinastías que fueron, digamos que las más representativas, pero estas tres no fueron las únicas. Durante todo el periodo de la formación del imperio, la expansión también del imperio, se desarrollaron o existieron varias dinastías. No tengo el número exacto, pero aquí sí tengo anotado más dinastías de las que tenemos en el libro. La primera dinastía, y es la que justamente nos menciona el libro, es la dinastía Shang entre el 2000 antes de Cristo, específicamente en el 1766 al 1027 antes de Cristo. Esta dinastía se estableció en la ribera del río Huangho y se le atribuyó la invención de la escritura jeroglífica a China. Era un estado esclavista con comunidades agrarias dedicadas también a la caza, la pesca y la ganadería. Esta es la primera dinastía que tuvo el poder de este imperio, fue justamente esta, la dinastía Shang. Y como rasgo principal, o qué hizo, ¿verdad? Que el gobernador, el rey, durante este periodo, o en qué se centró, digamos que su administración fue justamente en desarrollar al máximo la agricultura. Fue una época de prosperidad para el imperio y también una época de orden. Principalmente les digo, se enfocó en lograr tecnificar la agricultura, generar mayor actividad económica a partir de a partir de la producción agrícola. Le sigue la dinastía Zhou entre 1122 al 249 antes de Cristo. En este caso, bueno, el libro nos menciona que para llegar al poder esta dinastía sometió a la dinastía anterior. Eso es lo que les decía al principio, que la única forma en la que una nueva dinastía entre era imponiéndose. Tenía que someter a la dinastía anterior para lograr llegar al poder. Em, Nos menciona que eh, una de las principales rasgos, ¿verdad? A resumidas cuentas de lo que hizo esta dinastía por el imperio es que se enfocaron mucho en expandirse y en crecer su población. Como la dinastía anterior había desarrollado mucho la agricultura, la población normal, como una consecuencia de esto, iba a empezar a crecer. Al empezar a crecer la población, también empezaron a crecer las expansiones, es decir, el territorio que ocupaba el imperio cada vez iba siendo más grande. Lo que pasó es que al irse expandiendo, ¿verdad? Hubieron como que se volvió al inicio, es decir, hubieron muchas pequeñas comunidades de los que iban expandiéndose, iban conquistando, ¿verdad? Nuevos territorios. En cada una de estas nuevas conquistas, ¿verdad? Se iban formando o levantando, pues como también mini ciudades o mini comunidades.
Lo que pasó es que, bueno, se conocen como vasallos, estas nuevas, y lo que sucede es que ellas empezaron a rebelarse en contra de, pues en ese caso, de la dinastía. Y cuando se empiezan a rebelar, se dividen y a ese periodo de tiempo en el que se dividen se conoce como el periodo de los 7 estados. Lo que sucede es que el imperio, que ya había estado unificado, porque recordemos que al principio también hubieron varios peleas, ¿verdad? Hasta que se unificaron, estuvo la dinastía Shang, la dinastía Zhou, y nuevamente el imperio se separa en 7 estados o en 7 reinos. Se conoce como, a este periodo se conoce como el periodo de los reinos cambiantes. Y luego, en el 3000 antes de Cristo, aparece la dinastía Qing, que lo que hace es que vence al resto de reinos y unifica nuevamente al imperio. Nuevamente unifica el imperio. Esa es la dinastía Qing. Posteriormente viene la dinastía Han, que es la última que nos menciona ahí el libro, que fue otra de las representativas, digamos, de entre todas las dinastías que pasaron por la administración de este imperio chino. Esta fue en el 2006 antes de Cristo hasta el 2020 después de Cristo. Nos menciona aquí que esta dinastía configuró la nacionalidad china, se abocó a ejecutar obras civiles en beneficios del pueblo. Aquí estuvo mucho estas obras de riego, de diques, mejoró también su agricultura, es decir, luego de este periodo de que se habían separado, ¿verdad? Que en los 7 reinos y vuelven a unificarse, esta nueva dinastía pues se enfoca en justamente fortalecer la administración, fortalecer su sistema militar. También fue una época de bastante prosperidad. eh, Fue una época también donde se impuso mucho o empezó a crecer mucho el confucianismo como religión. Y posteriormente ocurre nuevamente una división. Esa división se conoce como el periodo de los 3 reinos. Hubieron conflictos, guerras civiles, se separó nuevamente el imperio, esta vez ya no en 7 reinos, sino en 3, y tuvo que venir otra dinastía o levantarse otra dinastía, que fue la dinastía Sui, y logró nuevamente la unificación. Es decir, este proceso de crecimiento y de expansión de la dinastía china es un periodo de unificación, separación, de peleas por territorio, de peleas también por poder y de por, pues, dinastías, ¿verdad? Dinastías que se iban imponiendo frente a otras y que querían, obviamente, retener el poder el mayor tiempo que se pueda. Así es como crece este imperio, cómo se desarrolla y cómo también logra expandirse. Em, por aquí nos habla acerca de, pues, cómo era la organización política. Vamos a ver por aquí, vamos a tratar de lo resumido porque yo creo que sí ya lo revisamos, pero bueno, en este caso la organización política lo que nos dice es que, claro, al ser dinastías, pues había la sucesión familiar, ¿verdad? Porque obviamente solamente pueden acceder al poder personas dentro de esa misma familia, por lo tanto, al ser una dinastía, pues la política o el ejercicio del poder era mediante sucesión familiar. Además, el gobierno era teocrático. ¿Alguien dijo algo? No, ya. El gobierno era teocrático, esto también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando decimos teocrático es porque el rey o la persona que tenía el poder se lo relacionaba con alguna religión, que había sido elegido directamente por un dios o que ese rey representaba una divinidad en la tierra para el resto de personas. Em, Incluso nos menciona aquí que en este imperio chino, em, bueno, una característica de ellos es que no tienen o no tenían las dos religiones principales aquí en el Imperio Chino son el confucianismo y el budismo. La civilización, digamos, no tenía la figura de un dios como tal. Para ellos, pues su divinidad o digamos su dios incluso podrían ser en este caso los reyes, ¿verdad? O las personas de las dinastías. Los llegaban a considerar dioses porque no tenían una figura de dios. Por ejemplo, en el confucianismo, ellos pues obviamente siguen a Confucio, que era una persona
de la China y digamos que consideran que tanto Confucio como Buda lograron alcanzar un cierto tipo de, qué sé yo, madurez espiritual que les permitió vivir felices y en base a todo lo que ellos dejaron escritos, ellos lo siguen como una religión, pero en realidad no lo tienen como, no los tienen a estos dos personajes como un dios, ¿verdad? No los tienen como un dios. Lo que sí nos dice aquí es que muchos de estos reyes sí eran considerados una divinidad. Incluso dice aquí, las personas tenían que obedecer y también someterse, digamos, ser sumisos a estos emperadores. Ese era el nombre, emperadores. Bueno, vamos a avanzar porque también quiero que avancemos en lo del hindú y con eso terminar. En el caso de la organización social, en el caso de la organización social, obviamente el emperador era el que estaba al inicio, ¿verdad? De esta escala social. Vamos a ver aquí en el gráfico para hacer pues, más práctico de aprender. En primer lugar, siempre iba a estar el emperador. El emperador era considerado hijo del cielo y era el primer funcionario del imperio. Al ser considerado, esto de aquí, lo que dice ser considerado hijo del cielo, justamente se relaciona con lo anterior, que decía que pues no tenían una representación de Dios y por lo tanto sus emperadores eran, digamos que, la máxima divinidad que tenían en la tierra. Seguido del emperador estaba la nobleza. La nobleza principalmente estaba formada por personas que eran cercanas al emperador, principalmente familia. La familia del emperador era la nobleza. Dentro de esta nobleza también se incluían terratenientes del imperio y también ciertos jefes imperiales. Luego de la nobleza tenemos a los mandarines. Los mandarines, además de dirigir la administración a partir de justicia, se encargaban de supervisar las labores agrícolas, fijaban y recaudaban impuestos y emprendían obras de beneficio público. Los mandarines vendrían siendo como cierto tipo de gobernadores, ¿verdad? Si bien el poder y el primer puesto era para el emperador, los mandarines serían como gobernadores que trabajaban para el emperador, se encargaban, como dice aquí, de la recolección de impuestos, de las obras que necesitaba el pueblo, un poco de la justicia. Entonces, aquí entraría en otro término, serían como gobernadores. Posterior a esto se encontraban los comerciantes. Los comerciantes dice tanto para rutas terrestres como para fluviales. Y hay dos pues distinciones, ¿verdad? Que está el campesino y está el artesano. Y al final tenemos a los esclavos. A esta clase pertenecen los prisioneros de guerra. Es decir, los esclavos eran principalmente prisioneros de guerra. Esta sería la estructura básica de la sociedad en el antiguo imperio chino. Ya vamos a avanzar acá con la economía. Em, ¿Cómo era la economía o qué era, digamos, lo que había permitido que China se convierta en un imperio sumamente grande? Em, la agricultura, ¿verdad? Ya lo había mencionado desde el inicio, que al ser una zona pues sumamente rica, con llanuras fértiles, estas condiciones climáticas que le favorecían, el desarrollo de la agricultura fue lo que permitió que pues se volviera un imperio tan poderoso en ese tiempo. Lo que nos menciona el libro es que aquí bueno, aquí nos menciona que la agricultura es la actividad, digamos que número uno, su actividad económica número uno. Al principio era una agricultura de subsistencia, pero ya con el pasar pues del tiempo y al ya expandirse tanto, empezaron ya a tecnificar su agricultura. Principalmente, o lo que principalmente sembraban era trigo, cebada y arroz. El comercio interno aquí también se daba a través del trueque, hasta que ya posteriormente, a medida que iban creciendo, también su sistema comercial fue mejorando. Y también nos dice que se dedican a otras actividades como la ganadería y la artesanía. En el caso de la ganadería, al contar con grandes pastizales, domesticaron principalmente ganado bovino, ovino y también ganado caprino.
Y en el caso de la artesanía, trabajaban, dice, el metal, la cerámica. La cerámica es muy representativa de este imperio. Y dice los textiles. Aunque en la actualidad son reconocidas como piezas muy valiosas, la cerámica y las sedas. Ajá, estas digamos que en artesanía, las dos más importantes son cerámica y seda. Y en la agricultura, el sembrío de arroz. Ya, acá vamos a ver un poco de cuál era la religión y también la filosofía. Dice que principalmente practicaban el animismo. El animismo es un tipo de religión donde las personas les atribuyen ciertos tipos de poderes divinos o consideran divinidades a pues materiales de la naturaleza, qué sé yo, a las rocas, al volcán, a un árbol. A eso se refiere el animismo. Y dice que se practicaba esta religión ahí. Sin embargo, dice la práctica religiosa llegó a mezclarse con la filosofía, que tomó gran importancia desde la antigüedad. Sus más destacados filósofos fueron Lao Tse y también Confucio. La obra de Confucio, que fue escrita Confucio, de entre el 551 al 479 a.C., dice que tiene ciertos parecidos con la obra de Sócrates, pues promovía la práctica del amor, la justicia, el respeto por las tradiciones y la autoridad, la relevancia, la reverencia a los mayores, la sabiduría y la sinceridad. Una de las obras que expone su pensamiento es el gran estudio de contenido ético y político escrito por su discípulo Sun Tzu después de la muerte del maestro. La doctrina llamada confucianismo se convirtió en religión oficial hasta el siglo VII y fue enseñada en las escuelas hasta el siglo XX. Entonces les decía, ¿verdad? Ellos un poco no tenían esa figura de un dios o de una religión como tal. Sin embargo, habían ciertos personajes dentro de este imperio que pues eran como eh, principales en el desarrollo de la filosofía. Em, Estas personas, en este caso aquí resalta Confucio, crearon obras en donde hablaban justamente de cómo se debía llevar la vida, de cómo se debía conducir el ser humano por la vida, siguiendo el amor, la justicia, toca temas de sabiduría principalmente. Y pues se convierte, esta filosofía se convierte en una religión oficial, aquí dice, en el siglo VII, incluso se empieza a enseñar en las escuelas como una religión. Acá tenemos un poco de la cultura y cuáles fueron sus aportes principales. Tenemos en la agricultura, perdón, en la cultura tenemos astronomía, matemáticas, medicina, tecnología. Vamos a ir leyendo cada una de esas. Déjenme. Ya, alguien que pueda ayudarme leyendo la primera que dice astronomía. Profesora, ¿puedo ayudar con la lectura? Claro, Buenas adelante. tardes, buenas tardes para todos. En astronomía usted dijo, ¿verdad? Sí, astronomía. Elaboraban mapas de los astros, pre- predecían eclipses, se anticipaban a paso de los cometas y conocieron los equino, equinoccios. Equinoccio. ¿Puedo leer el resto? Sí, adelante. Gracias. Matemáticas, desarrollaban cálculos y álgebra, calculaban raíces, raíces cuadradas y cúbicas y encontraron la constante entre el diámetro de una circunferencia y su longitud, con lo que inventaron en, en compás, en compás. También hoy es extendido la opinión la opinión que ah, abacón, abaco, un instrumento de cálculo, fue inventado en China.
medicinas. Desarrollaron la evo- herba- ¿Me podía ayudar ahí, profesora? Sí, Profesor, herbolaria, ya, gracias. ¿ya? Y la acupuntura, disci- disciplinas consideraban la alternativa en Occidente. Ujú. Tecnología en el ¿No? siglo y ya de los chinos conocían el papel, el mismo que lo imprentan en el siglo, en el siglo, Octavo, ayúdame ahí, por favor, 8, gracias. Mucho antes que Gutenberg, la Gutenberg. pólvora fue inventada por alquimistas chinos alrededor del siglo. Ayúdame ahí otra vez, profesora. Cuarto, alrededor del siglo Gracias. cuarto. A partir de la mezcla de carbón vegetal, salitre y azufre. Azufre, gracias a la pólvora, hacían en el siglo, 8, ayúdame ahí otra vez, ajá, en el siglo octavo, apare- 8. aparecieron los cañones en Europa, de los tres, de los 3 a 4 siglos antes que en Europa se mencionaron que la existencia de la polaridad magnética. Los chinos desarrollaron la brújula, colocaron un imán dentro de un pez de madera. Al ser colocado en el agua, apuntaba hacia el norte. Ujú. Muchas gracias, Apuntaban hacia... Sí, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias por leer, Marcel. Em, entonces, lo que leyó su compañero justamente hace referencia a todos estos aportes, bueno, que son considerados aportes, pero serían todas estas invenciones que realizaron las personas de este imperio y que, bueno, permitieron también y hasta la actualidad muchos de ellos nos sirven, ¿verdad? Tal vez ya no a esa misma em, ya no los usamos tal vez a esa misma idea, pero a partir de esos aportes que ellos dieron, pues se permitió que a la actualidad pues ya estén más avanzados. Tenemos todas las palabras que están resaltadas en morado justamente son inventos y aportes, ¿verdad? Tenemos principalmente mapas de astros, dice el cálculo y el álgebra, inventaron el compás, la imprenta, la pólvora. El papel también, desarrollaron la brújula. Entonces son todos estos aportes que si bien les digo, ya tal vez ya no los usamos, em, qué sé yo, por ejemplo, la brújula, así como que físicamente no las usamos, pero varios de estos principios permitieron que ahora pues tengamos Google Maps, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que crearon y desarrollaron realmente fueron aportes muy necesarios para que en la actualidad nosotros gocemos de ciertas cosas que utilizamos a diarias. Quedan 3 minutos y son recién las 3. Entonces, voy a leerles esto de aquí del arte y les tomo la lista y allá nos venimos con la India. Y con la India terminaríamos el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, dice, en cuanto al arte, dice, en arquitectura construyeron templos, palacios, puentes y también caminos, ¿verdad? Acá resalta la Gran Muralla China, que fue una obra, ¿verdad? O un legado de este imperio. Tenemos por acá, dice, pero la obra de mayor importancia fue la Gran Muralla China, que aún se conserva. También desarrollaron artesanía a partir del bronce, hierro, a partir del marfil y de la porcelana. La muralla china tiene más de 5.000 kilómetros y cada 120 metros hay levantada una torre de defensa, que sería pues lo que está aquí, estas torrecitas. Justamente se habían levantado para la protección de, el imperio. Les había dicho que todo el proceso del desarrollo de este imperio es constantemente peleas entre la separación del imperio y nuevamente la reunificación. Entonces voy a tomarle su captura y ya les paso un link para volver a ingresar.
Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Aquí la parte del arte ya es lo último que menciona el libro acerca del Imperio Chino. Vamos a ver qué hay aquí, de qué habla. Si no, ya empezamos con la India. Ya, antes de acabar con el Imperio Chino, es importante también recordarles cómo fue la caída de este imperio o cómo llegó a su fin este imperio. Se da principalmente por dos razones, tanto razones internas, es decir, de lo que ocurría pues en el interior, ¿verdad? Las personas que habitaban el imperio, que formaban parte del territorio, y también ciertas presiones externas que como consecuencia dieron que el imperio chino pues caiga y tenga que reestructurarse o modificarse a lo que actualmente nosotros conocemos como la República Popular de China. Entonces, ¿cuáles fueron estas razones? Bueno, en primer lugar, cerca del siglo XIX, se había, digamos que los países o las naciones que estaban alrededor de este imperio habían empezado a mejorar su economía, principalmente con el establecimiento de rutas económicas y comerciales. Entonces, esa sería una presión externa. Lo que sucedía es que China, al tener este formato de dinastía, estaba muy cerrado a relaciones comerciales externas. Em, lo que ocurrió es que para abrirse, ¿verdad?, a este mercado internacional, a desarrollar más su economía, pues se vio obligado a acabar con este formato de dinastía y darle paso a un formato de república o de nación, ¿verdad? Esa sería una causa externa. Y pues una causa interna es que las personas del imperio empezaron a sentir descontento, justamente porque si bien ya les decía que China era un país, o sea, un imperio sumamente privilegiado en economía y en recursos, sus recursos se estaban quedando para ellos solos. Entonces empezaron a tener la necesidad de que esos recursos se exporten, lleguen a otros lados y es lo que le permita a China después pues convertirse también en una potencia. Toda la cantidad de productos que exporta es pues de sobremanera. Entonces, esta fue otra de las causas por las cuales se vio obligada, digamos, a ceder, ¿verdad? Y dejar este formato de dinastías. Em, Esa y principalmente también está la modernización. Tenía que, pues, sí o sí cambiar ese formato y en 1911, luego de la caída de la dinastía Qing, que fue la última dinastía en el imperio chino, deja de ser imperio para convertirse en República de China y posteriormente en 1949 se convierte en la República Popular de China, que es la que conocemos a la actualidad, o es el nombre que tiene a la actualidad el país de China. Entonces, ahí acabaríamos con China. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Todo está claro. Profesora, mi pregunta es, ¿por qué en China siempre adoran a los dragones? Porque en China siempre adoran a los dragones. Bueno, el libro incluso nos menciona al principio que al principio, digamos, antes de que se establezca el confucianismo como una religión, principalmente las personas que habitaban ese territorio eran animistas. Lo que les decía es que adoraban a diferentes pues, cosas de la naturaleza, desde animales hasta cosas inertes como una roca, pues también el suelo, árboles, entre otros. Entonces, supongo que a partir de ahí nace esta afición o adoración por los dragones y pues ya se convierte en algo cultural, ¿verdad? Creo que también es como un representativo o un símbolo representativo de ellos. No sé si hay alguna Ok, otra razón muchas gracias. específica, pero igual lo voy a revisar por si acaso.
Ya, entonces, si nadie más tiene preguntas, vamos a pasar a India para tratar de terminar India. Y con esa clase, pues, con esta terminaría. Bueno, la civilización india tiene su origen en el 3300 antes de Cristo. La civilización india, como ya les había comentado también en todo este proceso que hemos estado revisando las diferentes civilizaciones, siempre empezaban o siempre empiezan estas civilizaciones al haber comunidades que se asentaron sobre o cercano a ríos, ¿verdad? Ya veíamos en China su cercanía al río Amarillo y también mencionaban ahí otros ríos. Y todas estas civilizaciones, sus características es que se asentaban cerca de ríos. En este caso, pues India, esta civilización no fue una excepción. También se desarrolló alrededor de dos ríos principales. Está el río Indo y por otro lado el Ganges, que hasta la actualidad pues es uno de los principales ríos de esta zona. Gracias al río Indo es que la civilización toma su nombre de civilización india. ¿Qué pasa? Prácticamente la misma historia, ¿verdad? Que al estar cerca de ríos es pues una zona que sí va a ser fértil, ¿verdad? Que al estar cerca de ríos siempre la zona que está alrededor, la zona aledaña, va a ser tierra fértil. Esta tierra fértil le va a permitir que se desarrollen en las actividades agrícolas. Y a partir de ese desarrollo de la agricultura es que todas estas pequeñas ciudades se convierten posteriormente en estados, en grandes imperios, civilizaciones, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que dice el libro. Nos menciona que en la cordillera del Himalaya, en el centro sur de Asia, nacen los ríos Ganges e el Indo, que era lo que les decía hace un ratito, que convierten un extenso territorio conocido como la península del Deccan. Es una región propicia para la agricultura. Entonces, si ven, casi que tiene también los mismos inicios que la civilización china y que las otras que hemos revisado. Siempre es por la cercanía a ríos y que pues al estar cercanos a río el territorio se vuelve propicio para el desarrollo de la agricultura. Y así es como nacen y han nacido la mayoría de estas civilizaciones, incluso también las ciudades. A la actualidad muchas ciudades, o la mayoría de las ciudades empieza también por eso, se han desarrollado alrededor o cercanos a ríos. Nuestra ciudad, por ejemplo, ¿verdad? También se desarrolla a partir del río Guayas. Entonces, eso sería como la introducción y por acá ya nos empieza a hablar acerca de diferentes periodos que vivió esta civilización para convertirse en un imperio. Em, lo que pasó con esta civilización es que sufrió de muchísimas invasiones. Fueron invadidos por los arios, por los persas, por los griegos, por los mongoles e incluso por los británicos. Y todos estos procesos de invasión fueron modificando la forma de vida de los habitantes de estas civilizaciones y también fueron como que dándole forma a la civilización como tal. Entonces, aquí el libro nos menciona algunos periodos hasta que se convierte en un imperio. Vamos a leerlos rapidito. El primero nos dice el periodo de Drávida. Fue en el 3000 antes de Cristo. Fue el periodo como del inicio o del arranque de esta civilización. Dice que el pueblo de los Drávidas, que ya contaba con cierto grado de civilización, habitaba la península. Los drávidas participaban de la agricultura, la metalurgia del bronce y alcanzaron un avanzado grado urbanístico con la construcción de ciudades como ay, les leería mal, así que mejor no se los pronuncio. Por acá el siguiente periodo sería el periodo del Ario. Dice que los indoeuropeos o arios eran pueblos pastores provenientes de las llanuras del mar Caspio que penetraron la península del Deccan durante el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, este periodo resalta la invasión de los arios a la India. Dice que los arios conquistaron las ciudades establecidas anteriormente y organizaron pequeños reinos, los cuales lo cual obstaculizó la unificación de las mismas antes que el reino de Mahadan dominó el centro y el norte de la India y se convirtió en un estado centralizado y poderoso.
De todas las invasiones que sufrió el imperio, la invasión por los arios fue la más significativa porque transformó la organización política de esta civilización y convirtiéndose o dando paso a esto, a que el territorio se convierta en un estado centralizado y poderoso y pues sea un estado monárquico. Empieza a partir de ahí pues ya la formación de la India, ya no como una civilización o como una pequeña o como un pequeño estado, sino que ya se convierte pues en un imperio. Por aquí nos dice que tras la conquista de los persas y de los macedonios, entre el siglo IV y el tercer siglo antes de Cristo, dice el caudillo militar aquí convirtió a la India en un imperio con grandes obras de urbanización, un pujante comercio y el uso generalizado de la moneda. Entonces, este sería como que los procesos por los cuales pasó la India de convertirse en una civilización naciente con el periodo del Drávida hasta el periodo de ya convertirse en un imperio. Vamos a ver, lo que sigue es un poco de cómo está organizada la sociedad en la India. Bueno, para no leer todo eso, nos vamos a ir directamente acá a la imagen para hacerlo más fácil de entender. ¿Ya qué sucede? A diferencia de las otras civilizaciones que hemos visto aquí en la India, la organización social se basaba en castas. ¿Qué eran las castas? Pues las castas eran grupos sociales a los que se pertenecía según el nacimiento. Es decir, había la castas, por ejemplo, qué sé yo, la castas de los guerreros, que eran los chatrias, o sea, ese era el nombre, pero en realidad eran guerreros y gobernantes. ¿Qué pasa? Al ser una casta, los hijos, ¿verdad?, de los guerreros no podían nunca involucrarse con otras castas. Es decir, que si yo nacía en una casta guerrera, pues toda mi vida y mi descendencia iba a pertenecer a esa casta. Había prohibición entre que las personas se relacionen con otras castas, por lo tanto, era bastante desigual y también excluyente, porque si una persona nació, qué sé yo, en la casta de los sudras, que eran sirvientes, nunca iba a tener la posibilidad de llegar a convertirse en un guerrero o, qué sé yo, convertirse en un sacerdote. Es decir, que si yo, o sea, una persona nacía en esta casta, que sé yo, que era la más baja acá, por ejemplo, esta que dice de los intocables, nacía y moría en esa casta y no iba a poder ascender. Es decir, aquí esta división de la sociedad no era tanto en base a la economía o al poder, tal vez, como sí en otras organizaciones sociales. Y pues este modelo de las castas es considerada la forma de organización social más injusta. Vamos a ver, vamos a ver cada una de ellas. Empecemos desde acá, desde el primero, en la cúspide, digamos, de esa organización de las personas dentro de la sociedad, tenemos a los brahmanes. Estas eran personas, principalmente eran sacerdotes y maestros de la religión. Como ya les había mencionado yo también, normalmente en estas primeras civilizaciones siempre el poder estaba relacionado a la religión, es decir, alguien que era sabio en la religión normalmente también iba a tener poder o iba a ocupar los primeros puestos en la organización social de la civilización, en este caso que estamos hablando de la India. Entonces, en primer lugar tenemos a los brahmanes, eran sacerdotes y maestros de la religión. Le seguían los chatrias, que eran guerreros y también eran gobernantes. Posteriormente estaban los vaisyas, que eran pues grupos de artesanos, mercaderes y también campesinos libres. Tenemos luego los sudras. Un segundito.
Ya, discúlpenme chicos. Entonces, para terminar, porque ya son las 3:19 y la clase se acaba a 3:20, nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Por los sudras, que eran sirvientes o esclavos de la tierra. Y al final tenemos a los Daleks, o también conocido con el nombre de los intocables. Estas personas eran, digamos que eran consideradas el nivel más bajo de toda la sociedad, incluso estaban debajo de los esclavos. Eran completamente descartados, por así decirlo, de la sociedad. Incluso aquí dice descastados, o sea que ni siquiera eran considerados una casta. Entonces, bueno, hasta ahí nos quedaríamos con respecto a la India. Ya luego en las siguientes clases pues seguiremos avanzando conforme a la estructura que tiene el libro. Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer adelante. Ya les voy a tomar la foto para su, para su asistencia. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede hacerla ahorita. Profesora, mi pregunta es, ¿por qué en la India no comen carne y adoran mucho a la vaca? Ya, sí, son temas netamente relacionados a religión. Creo que, y si no me equivoco, en el budaísmo, no estoy tan segura, no se come la carne, ¿verdad? La tienen como un animal sagrado. Y sí, son temas ya netamente con religión. Sabemos que hay un montón de religiones y cada una pues guarda sus diferentes, qué sé yo, creencias y también pues cada persona decide pues seguirlas. Así como Así como en esta religión, pues se ve a la vaca como un animal sagrado, así también en otras religiones se ven a otros animales como sagrados y tampoco se los consume. Si no me equivoco, en el Islam creo que no se consume el cerdo. Y, y bueno, eso, entonces son temas ligados sumamente a la religión, que obviamente, claro, han también contribuido a la forma o a la cultura que tienen estos pueblos. Em, Eso. ¿Algo más? No hay nomás. Muchas gracias, profesora. Ya. Bueno, la razón exacta de por qué la vaca la consideran sagrada, pues ahí sí que no me la sé. O sea, sé que es en cuanto a religión, pero supongo que tiene que haber una razón específica. Tal vez dentro de la religión que creen, no sé. eh, Qué sé yo, la vaca representa alguna divinidad. La verdad no lo sé, pero en todo caso también ya lo voy a revisar. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado. También, pues desearles una feliz Navidad y que también el próximo año, el 2023, sea un año súper bueno para todos ustedes. Que, que eso, que sigan adelante, que sigan estudiando y pues nos vemos ya el próximo año. Muchas gracias, profesora. Igualmente, Dios la bendiga y para toda su familia. Gracias, chicos. Entonces ahí les estoy mandando la captura de su asistencia. Y pues bueno, ya, eso sería todo. Chao, que pasen bien estas fiestas.